tenemos en este momento, tanto en México como en el mundo, creo que es una gran oportunidad que tenemos para aprovecharla y dignificar el derecho del trabajo en nuestro país, sin duda alguna. O sea que mil gracias por la invitación, Miguel. Al contrario, un verdadero lujo, un privilegio. Oye, Álvaro, ¿qué te parece si empezamos platicando de los orígenes de esto que podría ya hoy, creo sin exageración, llamarse el nuevo derecho del trabajo? Porque pues habían pasado décadas. Evidentemente había habido reformas puntuales, luego hubo esa famosa reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo, la reforma constitucional de 2017, hasta que llegamos a ese punto culminante de 2019. 1 de mayo de 2019, diario oficial de la Federación, con lo que casi podríamos denominar una nueva Ley Federal del Trabajo, aunque técnicamente no lo sea, porque el decreto en realidad fue publicando las adiciones, las modificaciones al texto, pero cambiaron más de 500 artículos, es decir, cambió un número muy importante. ¿De dónde surge este impulso renovador del derecho al trabajo mexicano, Álvaro? Pues mira, realmente desde hace mucho tiempo a nivel internacional con el Acuerdo Transpacífico, del cual México es parte y fundamentalmente se buscaba tener un mayor comercio con Japón y algunos países asiáticos, y Estados Unidos también era miembro. En forma interesante, cuando Barack Obama se dio cuenta de que éramos parte de este gran grupo, se enteró por diferentes circunstancias que en México había un derecho laboral que no era eficiente, que no había una justicia pronta y expedita, y que eso en el aspecto, digamos, individual. Y en el aspecto colectivo, Miguel, se enteraron también de que no había realmente una democracia verdadera sindical, ni una libertad de asociación real. Ni siquiera había cumplimiento a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, se planteaban, a ver, ¿cómo que en México un juicio puede durar 5, 10 o 15 años? Yo acabo de resolver un asunto laboral en la Corte, 14 años. ¿14 años un juicio, Álvaro? 14 años un juicio individual y entiendo que todavía hay algunos de mayor duración. Y en el aspecto colectivo, Miguel, este cáncer que tenemos todavía en nuestro país de los contratos colectivos de protección, esta simulación que se da por la protección al empleador y por un déficit, una laguna que hay en la ley que permite que cualquier sindicato pueda emplazarte a huelga y estallarte una huelga sin tener siquiera la representación de los trabajadores. Y esto orilla pues, a una extorsión, sin duda alguna, que era evidente. Y cuando hablas que el 85% dicho por las autoridades del trabajo de los contratos colectivos de nuestro país son de protección, entonces Estados Unidos, sobre todo en ese entonces, y Canadá empezaron a ver a México como socio comercial, por un lado, con el Tratado de Libre Comercio, que ya dejó de tener vigencia, y como sabemos todos, justamente ayer, día 1 de julio, entró en vigor el nuevo TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos o Canadá, o el USMCL, el United States Mexico-Canada Agreement, como queramos llamarle. Y la verdad es que esa presión internacional, Miguel, generó en México un concepto durante Peña Nieto que se llamaron los diálogos por la justicia cotidiana. Yo tuve el honor de participar en 19 reuniones en Palacio Nacional y fue muy interesante ver cómo diferentes autoridades pudimos aportar para este cambio tan importante en el derecho del trabajo de nuestro país. Entonces, yo te diría que si bien tuvo una influencia internacional por el Tratado Transpacífico, que después se tradujo en la renegociación al Tratado de Libre Comercio, que después se dieron estos diálogos por la justicia cotidiana, que después derivaron en la reforma constitucional que tú has planteado y posteriormente a la reforma ya a la Ley Federal del Trabajo. Y la idea fundamental es tener un derecho mucho más en lo procesal pronto, expedito, gratuito, oral, fundamentalmente oral, y en el aspecto sindical tener una representación real de los líderes sindicales hacia sus trabajadores y de los trabajadores, por supuesto, al momento de elegir al sindicato que quieran tener. Entonces, esos son los antecedentes
que nos llevan a una reforma que lo que busca es eficientar y hacer que el derecho del trabajo en nuestro país funcione mejor, Miguel. Oye, esto que nos platicas, Álvaro, es muy importante porque nos ayuda a dimensionar el cambio en materia laboral. Es decir, de pronto uno podría decir, oye, ¿y por qué a Estados Unidos, por qué al gobierno de Barack Obama, como efectivamente lo relataste, le interesa que el derecho laboral mexicano mejore, se modernice, que la jurisdicción laboral pues sea más eficiente para evitar casos como el que tú nos platicas, en donde verdaderamente 14 años se me hace una exageración? Vaya, no. Es más, pensemos cómo era el mundo hace 14 años. Claro. O sea, mira, esta conversación que ahorita estamos teniendo no podría haber tenido lugar porque no se habían inventado estas redes telemáticas y esta capacidad de transmisión de datos, etcétera. A lo mejor ni siquiera por celular. Exactamente. Hubiera tenido que ser un teléfono fijo o por telégrafo. Pero además, ¿quién nos estaría escuchando? Pues nos estarían escuchando los que estuvieran ahí junto a nosotros. Entonces, fíjate cómo ha cambiado el mundo en estos 14 años o en estas últimas décadas y cómo la justicia sigue teniendo graves problemas, sigue siendo una impartición de justicia con muchos lastres, con muchas inercias, con toda, y eso ya estamos hablando del momento judicial, pero además todo el tema sindical que tú nos platicas, pues nos da una dimensión de la necesidad de este cambio, y yo te diría de un cambio para bien, porque al Por final supuesto. el marco jurídico laboral incentiva la inversión, da seguridad jurídica, protege los derechos de todas las partes involucradas también, y qué bueno, los derechos de los trabajadores pues, que también estaban en jaque y estaban en juego en un derecho laboral que no funcionaba del todo, ¿no te parece? Fíjate que esto es muy interesante, Miguel, porque tenemos que entender que vivimos en un mundo ya globalizado. Es decir, las piezas que se hacen en el Bajío, desde Querétaro hasta Ciudad Juárez, toman un camión y se van en una entrega just in time a la planta fabricante de automóviles que está en el sur de Estados Unidos, o se está fabricando la turbina del avión que Boeing va a fabricar al día siguiente en alguna de sus plantas. Y este bloque comercial, por eso es tan importante el TEMEC, y hay que dimensionarlo adecuadamente, porque si tú vas a una planta productiva del sur de Estados Unidos o del norte de México, son prácticamente iguales, Miguel. Lo que es muy interesante es que el sistema jurídico es total y diametralmente opuesto. En Estados Unidos tú tienes un principio de employment at will, que quiere decir que un trabajador puede ser despedido por cualquier razón, causa, motivo, sin el pago de una liquidación, siempre y cuando no se incurra en un tema discriminatorio. Y en México tenemos el principio diametralmente opuesto, que es la estabilidad en el empleo, que es el derecho que tiene el trabajador a permanecer en tu trabajo, salvo que exista una renuncia o una causa justificada para despedirlo. Y si no la hay, entonces pues hay que pagar 3 meses de indemnización, 20 días por año, prima de antigüedad, y en caso de juicio, salarios caídos. Esto te lleva a reflexionar también cómo, siendo tan diferentes los sistemas jurídicos de Estados Unidos y en México, nos hemos tenido que parecer cada vez más en razón de las necesidades comerciales y económicas y de este gran bloque comercial. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. 3,000 kilómetros de frontera, Miguel. Lo querramos o no, son nuestros mejores socios comerciales y lo serán en un futuro todavía mucho mayor si este TEMEC funciona adecuadamente, que yo espero que sí. Entonces, yo lo que te diría como reflexión es, los americanos tienen que aprender más de cómo funciona el sistema legal mexicano y los mexicanos tenemos que aprender más de ellos. De hecho, ahora el TEMEC establece unos paneles de respuesta rapidísima, donde si, por ejemplo, se detecta que en México o en Estados Unidos hay trabajo forzoso o hay trabajo de infantes o no hay libertad de asociación o libertad sindical, el gobierno de Estados Unidos o el de México podría reclamar ante su par y decir, oye, no me parece que el producto que hace esta empresa que está llevando a cabo acciones discriminatorias o que no respeta la libertad sindical, no estén pasando la frontera libremente
Y entonces yo te pido que le impongas un tema arancelario, un impuesto adicional o que incluso prohíbas la importación. Y estos paneles van a ser muy importantes porque, reitero, esa frontera de 3,000 kilómetros cada vez va a tener que ser menor. Y la verdad es que esto es una gran área de oportunidad para generar este bloque comercial, porque vemos una Unión Europea, ahora, aunque Inglaterra ya se salió con el Brexit, pero sí vemos que Asia se está uniendo, que Sudamérica se está uniendo, que Europa se está uniendo, y la única solución que tenemos como países es este acuerdo comercial que nos va a beneficiar. Entonces, dentro de esto sí es muy importante que nuestra regulación jurídica funcione mejor y sea más eficiente. Y no estoy diciendo que en Estados Unidos o en Canadá tengan un sistema perfecto, Miguel. Tú conoces muy bien el sistema norteamericano y también es muy criticable que por cualquier cosa te puedan demandar y los abogados no tienen una buena fama porque hay hasta los que le llaman los ambulance chasers, que son estos abogados que van atrás de la ambulancia para ver si pueden pedirle al enfermo que les dé alguna declaración por si no había una señalización adecuada y por eso se estrellaron, o porque la curva no decía que había que llevar la curva despacio y por eso se estrellaron, y reclamar una responsabilidad del Estado por esa circunstancia, ¿no? En México no hemos llegado en los daños punitivos o en la responsabilidad, salvo el caso de aquel del Mayan Palace, ¿te acuerdas? Que Sí, falleció, aquella famosa sentencia de la Suprema Corte, ¿cómo no? que condenó a varios millones, creo que 40 o 45 millones de pesos al Mayan, en razón de que un joven desafortunadamente se volteó en una pequeña lanchita y sucede que el lago estaba electrificado y hubo una gran responsabilidad del hotel por no haber dicho, oigan, tengan cuidado o no se metan al lago, o en fin, ¿no? Entonces, creo que apenas en México estamos empezando a entender esta situación. Pero en lo que es, volviendo a nuestro tema, específicamente laboral, lo que todavía tenemos que cambiar, Miguel, es el aspecto económico. En Estados Unidos, cualquier persona gana $15 por hora. La hora, a ver, fíjate, $15, estamos hablando ahorita si el dólar está como a 22, Déjame estamos sacar la hablando... cuenta, 15 por, vamos a ponerle 22, ¿no? Son 330 pesos. ¿Te gusta una jornada de, la hora? ¿Te gusta una jornada de 8 horas? A ver, pongámosle. Por 8, 2,600 pesos diarios. ¿Te gusta? 2,600 pesos diarios. Diarios. ¿Te Y gusta aquí, que trabajen unos 20 días hábiles? No sé, de lunes a viernes. Pues multiplicamos esto por 20, te da 52,000 pesos. 52,000 pesos al mes. Wow. Entonces, versus nuestro gran salario mínimo, 123, que además hace referencia a nuestro querido artículo 123. Inolvidablemente, inolvidablemente. 123.22 por 30 te da 3,696 pesos. Entonces, ¿Al mes? Al mes. Poca gente gana el salario mínimo, Miguel, pero vamos a poner que sea el doble. Calcula 6,000 pesos versus 50 y tantos mil. Estás hablando de una décima parte. Y lo que es muy lamentable es que nuestros connacionales se vayan del otro lado porque hay esta gran disparidad de los salarios. Yo creo que sí tiene que haber un gran esfuerzo y me parece que se está haciendo bien en el sentido de subir el salario mínimo, una mejor distribución de la riqueza en nuestro país. Miguel, creo que ese es un acierto que tenemos que continuar tratando de que se distribuya mejor esa riqueza, pagar bien, pagar lo mejor que podamos en nuestros despachos, nuestras empresas, con nuestros clientes, convencerlos de que entre mejor paguen, van a tener mejores trabajadores, más eficientes, más productivos. Y esto es algo que sí tenemos que aprender mucho de Estados Unidos, es decir, el pagar bien a nuestra gente, lograr que se quede en nuestro país, en lugar de tener que pasar. Es una pena que uno de los primeros ingresos económicos de nuestro país, incluso más importante que el petrolero, sean las remesas, Miguel. Sí. Bueno, el gobierno lo presume incluso. Pero ¿te parece razonable que sea presumible que se te vaya el mexicano del otro lado de la frontera y que la remesa que le manda a su familia sea digno de presunción? Al contrario, yo te diría, mejor tráete a ese personaje capacitado y que venga a México, que nos enseñe cómo trabajar,
que nos ayude a que se mejore la eficiencia y productividad y paguémosle mejor. Y buscando este bloque comercial, yo creo que para allá debemos de ir. Es decir, a cada vez emparejar un poco más esos salarios entre Canadá, Estados Unidos y México. Y la reforma laboral, volviendo a nuestro tema de discusión, creo que va a aportar mucho en ese sentido, Miguel. Oye, a ver, vamos a intentar entrarle a los aspectos ya específicos de la reforma, porque yo creo que ahí para los abogados y abogadas de México hay un número importante de desafíos. O sea, esta reforma, con todos los beneficios que tú nos cuentas, con todo esto que nos platicas, yo creo que nadie puede estar en contra. Vaya, todo el mundo dice, oye, pues bienvenida a la reforma, bienvenido a esta nueva realidad laboral, pero pues no va a ser automático. O sea, esto no es como la lluvia que cae, ¿verdad? Y yo te quería preguntar, Álvaro, en primer lugar, por este diseño del procedimiento laboral entendido en sentido amplio que incorpora la llamada etapa prejudicial, es decir, esta especie de conciliación que tiene, me parece a mí, un grado de complejidad que debemos valorar y que debemos estar atentos, porque supone un cambio cultural de los abogados, supone una, pues también creación institucional, en el sentido que va a haber centros de conciliación que van a atender esto tanto a nivel federal como en las entidades federativas. Supone, por ejemplo, y esto creo que es interesante para la historia del derecho laboral mexicano, una separación entre la función propiamente administrativo-laboral, que se hará cargo de esta etapa prejudicial, y la etapa propiamente jurisdiccional ante los nuevos tribunales que se van a crear. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Cómo valoras y cuál sería en tu óptica, desde tu punto de vista, los desafíos que tenemos en ese tema? ¿Tú te acuerdas de esta frase como gran abogado que eres? Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y qué sabia frase, ¿eh? Qué A sabia. ver, sí, Miguel, pero ese es justo lo que creo que tenemos que cambiar. Desde mi punto de vista, más vale un muy buen acuerdo en donde realmente ambas partes queden convencidas de que llegaron a un buen acuerdo, un razonable acuerdo, que se den la mano al final, bueno, ahora de lejos con el COVID-19, pero que acuerden de alguna manera razonablemente, y no hay nada más satisfactorio. Seguramente te ha tocado a ti intervenir como conciliador o mediador o árbitro, y no hay nada más satisfactorio que la gente se despida de ti, ya seas abogado, una de las partes, o conciliador o mediador, y te diga gracias, estoy satisfecho. Que se quede contenta la gente, que se quede contenta. Ese es el objetivo. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad de más vale un mal arreglo que un buen pleito, que efectivamente económicamente muchas veces tiene sentido. Pero yo te diría, y la invitación es, más vale tener un muy buen acuerdo, y si no tienes un muy buen acuerdo, entonces ten un estupendo juicio. Claro. Que valga la pena irte a juicio por alguna cuestión de fondo muy seria, muy grave, y esa es la gran apuesta de esta reforma, Miguel. Tenemos que apostarle a que el 80-85% de los asuntos se resuelvan, reitero, no en un mal arreglo, sino en una muy buena conciliación. Este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que como sabes va a ver todos los temas de conciliación a nivel federal y además va a registrar todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y a todos los sindicatos, y va a ser un organismo público descentralizado, y su director para su nombramiento va a tener que tener los mismos requisitos como si fuera ministro de la Corte, es decir, una propuesta del Ejecutivo ratificada en el Senado, en fin, va a ser una posición muy importante. Y estos centros locales de conciliación, que también serán organismos públicos descentralizados de cada uno de los estados, van a tener una actividad muy importante, Miguel, porque la apuesta de toda la reforma es a que se llegue a un acuerdo en esa etapa prejudicial. Yo espero que nunca sea perjudicial para alguna de las partes, sino justamente prejudicial, como bien dices, con un buen acuerdo para ambas partes, que además va a tener fuerza vinculatoria. Por la prescripción no te tienes que preocupar, porque si tienes 2 meses para presentar la demanda, al momento de plantear tu reclamación ante este centro se suspenderá la prescripción, no seguirá corriendo.
Y entonces tendrás 45 días para llegar a esa conciliación, 2 o 3 citas para tener una buena conciliación. Pero mira, la idea es que estés como tú y yo, platicando muy a gusto, sentado en un escritorio, que te den tu vasito con agua, que te digan, a ver, calma, platíqueme, cuál es el tema, qué fue lo que pasó, qué sucedió, vamos llegando a un acuerdo. Y no como sucede hoy, Miguel, que realmente llegas y es frustrante, ¿no? Que ni siquiera el presidente, que no, muchas veces ni lo conoces, ni siquiera el auxiliar, muchas veces la propia secretaria, muy amable, pues voltea y te dice, ¿y qué pasó, Milik? ¿Hay arreglo o no hay arreglo? Y a eso se reduce la conciliación al día de hoy. Entonces, sí tenemos que cambiar el chip abogados, por supuesto de trabajadores, de empresas, sindicatos, y lograr esos muy buenos acuerdos para que sea exitosa esta reforma en cuanto a lo procesal, Miguel. Ahora, a mí me gusta siempre poner el acento en este tema que tú mencionas, porque yo creo que en este ámbito, y me gustó mucho el uso que hiciste del término, en este ámbito de frustraciones que el derecho laboral mexicano y el derecho en general arroja para quienes estamos en el ejercicio de la profesión, en este ámbito de frustraciones, la reforma laboral puede quedar frustrada si no nos tomamos en serio la conciliación. Es decir, Correcto. estamos hablando de una jurisdicción que ahorita las juntas atienden, tanto en lo federal como en lo local, de cientos de miles de casos. O sea, si estos cientos de miles de casos no intentamos, y lo digo entre comillas, lo digo de manera respetuosa, pero también como es, o sea, transparente, si no los filtramos Sí. y queremos que todos lleguen a los tribunales, yo creo que esto a las 2 semanas va a colapsar. O sea, Correcto, correcto. un magistrado federal, un magistrado del Poder Judicial de la Federación en materia laboral me decía, mira, nosotros el cálculo que estamos haciendo es que se queden en esa etapa entre un 50 y un 70% de los casos. Caramba, tú que fuiste, tú Álvaro, fuiste presidente de ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Conoces perfectamente al gremio, conoces a nuestros colegas, los respetamos mucho, los queremos mucho, pero sabes que el reto en términos de cultura jurídica, hasta de cómo cobrar, Sí. lo digo con todas sus letras, Sí, vaya, sí, sí. hasta cómo plantear un honorario profesional, pues vamos a tener que hacer muchos ajustes. Sí, fíjate que en cuanto a esta eficiencia, efectivamente tenemos que apostarle a esta conciliación. El honorario actualmente, yo te diría que si representas al trabajador, sobre un honorario razonable estaría en un 25, 30%, en fin, pero hay abogados que incluso cobran el 40% y hay otros que hasta, como la del Puebla, se mochan con el 50%, lo cual ya me parece poco ético. Y hay muchos abogados que, con poca ética también, a lo que le apuestan es a que se alargue el juicio, porque saben que entre mayor el salario caído, afortunadamente en el 12, en 2012, en esta reforma que tú comentabas, se limitó el salario caído a un año, y de hecho ya veo una propuesta en estos últimos días para para quitar eso y volverlo a ser ilimitado, que no ha pasado, no ha prosperado, pero el abogado tenía un gran incentivo para seguir un juicio y eso va a tener que cambiar. Yo creo que vas a tener que fijar un honorario razonable por llegar a un muy buen acuerdo desde el principio, desde la etapa conciliatoria. Si representas a la empresa, también tendrás que calcular a ver cuánto te estoy ahorrando de tener que llevar un juicio. Pactemos un honorario razonable, porque pasando a la etapa, digamos que hay un acuerdo y todo perfecto, pues habrá que fijar un honorario por ese acuerdo que repito, implicará mucha estrategia y es un don y es un arte negociar, Miguel. Y la verdad es que te tienes que capacitar, tienes que entender, tienes que volverte a veces hasta psicólogo para entender dónde estuvo el problema. Y yo he resuelto asuntos de varios millones de pesos simplemente porque no hubo entendimiento o comunicación. Así de sencillo. Es que no me gustó cómo me habló. No me gustó cómo me lo dijo. Es que ya la traía contra mí. Es que la comunicación fue muy ruda. En fin, todo esto se tiene que agotar en la conciliación. Ahora, si pasamos la etapa de conciliación y hay un acuerdo, perfecto. Si no lo hay, Miguel, entonces sí, pues hay que presentar una demanda muy bien hecha
una característica que cambia es que ahora tendrás que presentar tus pruebas acompañando a tu demanda. Tendrás 15 días para contestar, un poco más similar al derecho civil o mercantil. En la contestación tendrá que haber un acompañamiento de pruebas y una objeción de la parte contraria de sus pruebas y de lo planteado en la demanda. Y mira, yo tuve el honor de participar en el primer juicio simulado en el Estado de México y fue una maravilla porque allí estuvimos desde que entramos, obviamente con traje, el juez de toga, todos de pie, su señoría, buenas tardes, ¿cómo está usted? Se sentó, su señoría leyó los planteamientos, hizo un resumen de la parte actora, de la parte demandada, de sus pruebas, y se estableció la litis perfectamente para continuar con el procedimiento. Tuvimos una audiencia que duró unas 3 horas, más o menos. Desahogamos todas las pruebas. No nos dictaron sentencia, que me hubiera encantado, pero esa todavía me la deben. Pero lo que te quiero decir es que para un juez en un futuro podrá llevar 2 o 3 audiencias al día. Pero estando presente, y va a ser un requisito indispensable, el día de hoy en una junta, en primer lugar, no conoces a tu presidente, no sabes quiénes son los representantes patronales y de los trabajadores, y puede una secretaria llevar entre 10 y 15 audiencias en una mañana, en una junta. Y si piensas que hay unas 6 o 7 secretarias en cada junta, pues bueno, pues multiplicas eso y quizá te da 80, 90 audiencias al día. Entonces, como bien dices, si apostamos otra vez al litigio de todos los asuntos en materia laboral y a que no hay acuerdo, efectivamente coincido contigo, a las 2 semanas, y es más, hasta a lo mejor a la primera, este nuevo esquema puede no ser exitoso. Entonces, conciliemos, negociemos, entendamos que es una nueva realidad, cobremos razonablemente los honorarios por tener esa muy buena negociación y evitarle a nuestro cliente un juicio que va a ser complejo, porque además, Miguel, es al día de hoy, y te lo tengo que decir con toda la franqueza, es una lucha de mentiras en el procedimiento actual. Hay mucha simulación, ¿no te parece? Mucha simulación, Miguel, y se trata, y lo he platicado con varios magistrados que me han dicho, Álvaro, tal parece que estoy resolviendo no en el fondo del asunto, sino para ver quién dijo y quién probó la mejor mentira. Y esto es algo muy lamentable. Y yo me di cuenta en estos 3 horas que estuve ante su señoría allá en el Estado de México que eso ya no va a ser factible. El que tú hagas un planteamiento falso, el que le digas a tu cliente qué contestar o qué decir o qué no decir, el que tu cliente incluso declare con falsedad, ya sea el trabajador o sea el empleador. Y yo creo que en este principio de inmediatez, en donde vas a tener ese contacto, ahora sí, directo con el juez, le vamos a dar la oportunidad al juez de que perciba en este interrogatorio abierto que va a tener como facultad de saber si está diciendo la verdad o una mentira, ya sea el trabajador o el empresario, y poder dictar una sentencia realmente que haga que la verdad jurídica se empalme con la verdad histórica. Y ese es el gran reto que tenemos. Y por supuesto, se va a cobrar muy bien un juicio de esta naturaleza, porque vas a tener que ir muy preparado, vas a tener que ir con la mente muy abierta para desahogar confesionales con interrogatorio abierto, testimoniales también. Y los, como le dicen los americanos, los closing remarks o los alegatos en nuestro país, también poder hacer una conclusión y un argumento lógico al final de su señoría, esto se planteó, esto se probó, esto se debe resolver. Este planteamiento lógico ante un juez no va a permitir que un abogado no preparado y que no haya estudiado en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell pueda llevar a cabo adecuadamente un juicio. No, y lo digo en serio, sí se necesitará una preparación real, Miguel, efectiva, ética, verdadera, porque no cualquier abogado va a poder llevar a cabo este nuevo litigio en este nuevo diseño del procedimiento. Oye, y justamente ese tema me interesa mucho. Qué bueno que tuviste esa experiencia y qué bueno que nos lo estás compartiendo porque es extraordinariamente enriquecedor tu comentario. Pero fíjate, algo tan simple como desahogo de una confesional o de una testimonial
que en el procedimiento actual ante las juntas es con el famoso pliego. El pliego le resta cualquier espontaneidad, y entonces viene esa simulación, viene esa construcción de mentiras a la que te referías. Y a mí algo que me ha sorprendido, yo no soy como tú, en efecto, tú sí lo eres un gran laboralista, un experto en este tema, pero en los asuntos que me ha tocado llevar ante la Junta, a veces me genera mucha perplejidad cómo los auxiliares de la Junta, con una gran displicencia, con una irresponsabilidad, vaya, lo voy a decir con todas sus letras, te califican y te tachan las preguntas. Y cuando osas, cuando te atreves a cuestionar ese magnánimo criterio del auxiliar, te dicen, licenciado, no está usted de acuerdo, promueva su amparo, promueva su medio de impugnación. Y entonces ahí es cuando dices, híjole, imagínate lo que va a hacer. Luego lo he platicado con jueces de distrito en materia laboral. Ellos dicen, no, mejor espérate al final. Ahorita no vengas impugnando una tacha de preguntas en el desahogo una confesional, porque imagínate saturar un juzgado de distrito con este tipo de temas. Mejor espérate para ver si trascienden al fallo, si en el laudo eventualmente se recoge esto, no se recoge, si te causa perjuicio. O sea, entonces, esas simulaciones que tú dices, pues efectivamente están a la orden del día. Ahora, fíjate lo que va a suponer en lo que estás planteando. No hay pliego. Es lo que tú quieras plantear y ahí el talento, la preparación, la capacidad argumentativa, la capacidad analítica van a marcar una gran diferencia entre los abogados. Van a significar un antes y un después para muchos incluso, ¿no? E incluso habrá quien no se acostumbre a este nuevo sistema, Miguel, y quien no quiere entrarle, y está bien, porque no va a ser para todos, ¿eh? Yo creo que la preparación en los centros jurídicos, en las escuelas, deberá de ser cada vez mayor hacia la oralidad, para efectos de examinación, para efectos de prácticas, de juicios orales, o sea, tener incluso juicios simulados dentro de los centros jurídicos y por supuesto dentro del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Cada vez va a ser más importante, así como sucedió hace algunos años, hace 9 o 10 años en la materia penal, donde las escuelas empezaron con los juicios orales y enseñar a cómo es en realidad un juicio. Creo que eso tenemos mucho que aprender y efectivamente va a cambiar totalmente. Al día de hoy, pues es muy sencillo. Usted diga que no a todo. Sí. Y aunque sean 150 preguntas, oye, pero es que esto yo creo que debería de contestar que sí, usted conteste que no a todo. Entonces, como bien dices, el presentar un pliego de posiciones y un trabajador aleccionado o un patrón aleccionado que diga que no a todo, no sirve de nada. Es una audiencia que, salvo que no llegue a la audiencia y se le tenga por contestado en sentido afirmativo, no sirve de nada. Una testimonial va a ser bien interesante, Miguel, porque te reitero, va a ser ante el juez y tiene que estar presente bajo pena de nulidad. Y el juez va a tener que detectar, e incluso el juez va a tener facultad de poder también interrogar libremente, lo cual es una maravilla. A ver, no me quedó claro. Hay artículo expreso sobre ese punto. Exacto, no me quedó claro. ¿Me puede usted aclarar esta pregunta que le acaba de hacer su contraparte? En fin. Y sabes que aquí la objeción, Miguel, antes de que responda la contraparte va a ser fundamental. Seguramente muchos de los que están escuchando este programa habrán visto en temas de Estados Unidos el famoso objection o objeto, o no conteste porque esa pregunta es insidiosa, porque ya se planteó, porque tiene una afirmación que no es adecuada, y allí es donde intelectualmente el abogado, y especialmente el litigante, va a tener que desarrollar un mucho más ágil sentido de ver la forma de encontrar la verdad, o de obtener la verdad, o hacerle notar al juez que tiene la razón. Entonces, y regla número 1, vas a tener que creerle absolutamente a tu cliente y hacer planteamientos muy sólidos, y tendrás que decidir al inicio, oiga, si lo despidió, ¿sabe qué? Mejor vamos llegando a un arreglo. Oiga, no lo despidieron y usted quiere ahora argumentar que lo despidieron, ¿sabe qué? Mejor acepte la cantidad que le están ofreciendo. Es decir, tenemos todos juntos
que darle una dignificación al derecho del trabajo, Miguel. Y por eso yo digo que los asuntos que lleguen a los tribunales deben de ser verdaderamente casos excepcionales que valgan mucho la pena, donde hubo quizá un fraude importante, donde hubo una discriminación importante. Es decir, tiene que valer la pena la causa y no el típico, sabes que ya no te quiero y mejor te despido, demándame y allá a los 6 meses ya que estés harto o al año que necesitas dinero, ya llegamos a un acuerdo. Esa simulación tenemos que acabar con ella y esa dignificación la tenemos que dar nosotros, además como abogados, apoyar a los jueces para que tengan el presupuesto adecuado, las instalaciones dignas y la capacitación adecuada. Nos han pedido varios gobiernos de los estados que van a entrar ya ahora en noviembre en vigor las reformas, que los ayudemos a capacitarlos. Yo en lo personal he tenido el honor de ir a varios estados a dar estas pláticas y la verdad es que es lo que tenemos que hacer, Miguel, porque tenemos que construir juntos este nuevo derecho procesal del trabajo, que es una de las facetas, ¿eh? La otra, y ojalá que nos dé tiempo de platicar, es todo el aspecto colectivo, que es otra gran área de oportunidad que tenemos, Miguel. Sí, ese tema lo tengo aquí anotado entre los muchos que te quería preguntar. Antes de pasar al derecho colectivo del trabajo, que tiene temas de libertad sindical, de registro de contratos colectivos, de democratización del espacio sindical, déjame nada más para cerrar este punto, plantearte un aspecto que a mí me gustó. Me gustaron muchas cosas, digamos, de la reforma laboral, pero hay uno que a veces se olvida. Y en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, yo creo que hay que valorarlo, que es que tímidamente, a lo mejor, ya la ley federal del trabajo con esta reforma se vuelve más protecnológica. Te pongo dos ejemplos que tú conoces perfectamente. Ahora ya se establecen la posibilidad de notificaciones electrónicas con sus salvedades, evidentemente, con sus salvaguardas para efecto del emplazamiento, etcétera, algunas que tienen que ser de carácter personal, y también el uso de firma electrónica. Bueno, que podría parecer un paso pequeño porque todos los que estamos dados de alta ante el SAT, pues ya usamos la famosa FIEL y para el amparo la famosa FIREL y todo eso, pero en materia laboral, caramba, yo lo juzgo de manera positiva. ¿Tú cómo lo ves? Mira, todos los avances electrónicos son positivos. A mí ya me ha tocado tener asuntos en donde en un WhatsApp despiden a alguien o mediante un correo electrónico o una aplicación contratan a alguien sin que hubiera existido de por medio ni un papel y mucho menos una pluma, Miguel. Sí. O sea, al día de hoy yo ya he visto contratos que se celebran, sobre todo en empresas muy desarrolladas, en Uber, en Amazon, en fin, y no hay papel. Ya la ley te permite las pruebas electrónicas y ya son medios de prueba eficientes. Y ahí para todos los que nos están escuchando, si alguien se quiere dedicar a ser perito en cibernética, hágalo. Porque cada pericial en cibernética puede rondar de 30 a 50 mil pesos. Entonces, ya no es la típica ¿Qué dato pericial. Es un buen dato, sí, porque la pericial caligráfica, grafoscópica, grafométrica estará en, pues hombre, entre 5 o 7 mil pesos, dependiendo de la complejidad de las firmas y cuántas firmas. Pero un estudio cibernético que te diga, el despido salió del celular del licenciado Altamirano. El licenciado Altamirano, previamente a mandarlo, tuvo que haber puesto su cara. Entonces, la firma electrónica es mi característica biométrica, mi cara. Se abrió el celular, escribí, mandé, y Miguel Carbonell recibió su WhatsApp en el cual se le dice, don Miguel, terminamos nuestra... Ya me despediste. Está usted despedido, entonces sí hay manera de que el doctor Miguel Carbonell pueda rastrear ese WhatsApp, de dónde surgió, cómo surgió, quién es la persona autentificada para enviar ese WhatsApp y cómo fue que llegó a ese lugar. Entonces, contestando a tu pregunta, claro, vayamos hacia el procedimiento de notificación electrónica en un buzón electrónico que tú mismo vas a dar para que te notifiquen ahí. Vayamos a que en un futuro la demanda ya pueda ser electrónica. Y yo te diría todavía más allá. Probablemente en un futuro también logremos tener un juicio
y yo puedo estar representando a una de las partes, tú a otra de las partes, y alguien que esté, algún tercero en este momento en teleconferencia, poder ser el juez. Y eso es algo factible que sería posible en un futuro con estos medios de comunicación tan importantes que tengamos. Entonces, acostumbrarnos. Adiós papel, adiós pluma y bienvenidos los medios digitales en todos sentidos y en todas las formas, Miguel. O sea que sí, es una gran área de oportunidad también. Ojalá que te estén escuchando muchos, te están escuchando muchísimos, y ojalá que te escuchen todos los abogados de México, porque el gremio necesita esa visión modernizadora. De Oye, antes de acuerdo. pasar al derecho colectivo que habíamos platicado, un tema muy técnico, pero que he visto que genera dudas, muy técnico jurídico, pero esta cuestión de, perdón por llevarlo a tal grado de detalle, del 784 fracción sexta y 47 último párrafo de la no reversión de la carga de la prueba en caso de despido. ¿Sabes qué ha generado debate? Porque la estrategia normal de defensa del patrón es negar el despido y ofrecer el trabajo. Ahora parece que la ley ahí no permite esta reversión de la carga de la prueba. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo juzgas este asunto? Mira, son dos cambios muy importantes. Efectivamente, en el 47, actualmente, digamos, antes de la reforma, si tú no entregabas un aviso de despido al trabajador especificando circunstancias de modo, tiempo y lugar y fundamentando la causa del despido, automáticamente por la no entrega del aviso de rescisión se entendía que el despido era injustificado, automáticamente. Ahora lo que te permite la ley, Miguel, es que aunque no entregues el aviso de rescisión, que esto es muy importante, tú tengas oportunidad como empleador, y esta es una ventaja, digamos, de la reforma para el empleador, de que al momento de contestar la demanda, tú puedas plantear una defensa por rescisión justificada, no obstante que no hayas entregado el aviso de rescisión. Entonces, el punto positivo de la reforma en este sentido es que muchas veces no tiene los elementos de prueba para demostrar que alguien hizo un fraude o cometió un acto indebido, un abuso de confianza o discriminó, en fin, muchas veces no tiene los elementos. Entonces no puedes darle al trabajador un aviso de rescisión simplemente porque sabes que es culpable, pero no tiene los elementos. Ahora lo podrás despedir, te va a demandar, ya sea la reinstalación en su trabajo o la indemnización por la no reinstalación o porque él prefiera tener la indemnización. Y entonces lo que va a ser muy interesante, Miguel, es que en el momento de contestar la demanda yo voy a poder plantear, oye, sí te despedí efectivamente, pero por causas más que justificadas. Y fue porque en tal fecha cometiste tal abuso de confianza y te lo voy a demostrar con estos testigos, con este video, con esta acta administrativa que se levantó y una serie de pruebas. Entonces, el hecho de ya no presentar el aviso de rescisión no hace que automáticamente se presuma el despido como injustificado, sino que te da esa oportunidad de plantear como medio de defensa la rescisión justificada o el despido justificado al momento de contestar la demanda. Esto evidentemente es una ventaja procesal para el empleador. Por el otro lado, lo que también se dijo, a ver, se ha abusado muchísimo de esta defensa de negar el despido y ofrecer el trabajo para revertir la carga de la prueba, porque como todos sabemos, en derecho civil el que afirma tiene que probar, pero en nuestra materia laboral es el empleador el que tiene fundamentalmente la carga de la prueba, salvo algunas excepciones, y una de ellas es que tú niegues el despido, ofrezcas el trabajo, y siempre y cuando lo hagas de buena fe, en los mismos términos y condiciones y con los incrementos incluso que pudieron haber habido mejoras durante el tiempo que exista en el juicio y hasta que se reinstale el trabajador, entonces la carga de la prueba se pasa del empleador al trabajador. Y sucede, Miguel, y te lo tengo que decir con franqueza, yo creo que de los juicios ante la Junta, el 70% de los asuntos se defienden todavía al día de hoy con esa defensa. Es lo más Entonces, común, digamos, lo de cajón, casi, casi. es que, a ver, si no hay una renuncia, si no hay una causa de despido justificada, si es el típico trabajador que pues ya no está siendo eficiente o productivo y la empresa ya no lo quiere, pues lo corre.
Pero como no tiene forma de acreditar un despido justificado y tampoco el trabajador le firma una renuncia o un convenio de terminación, va y demanda el trabajador y la empresa argumenta que no lo despidió y que hasta su trabajo. Yo tuve un asunto, no este de los 14 años, pero sí otro que duró como 9, que tuvo, creo que fueron 6 juicios, Miguel, de un solo trabajador en contra de la misma empresa por este tema de reinstalar y despedir. Y volver a demandar, y volver a reinstalar, y volver a despedir. Y era un círculo que te llevaba a tener 4, 5, 6 demandas, y esto no es más que una simulación. Entonces, ¿cuál fue el cambio que se dio? Ahora, no es que se termine con el ofrecimiento de trabajo, sigue previsto en la ley. Lo que pasa es que ahora te dice la ley que tú tendrás que acreditar que no existió un despido como empleador. Y esto te lleva a tener que demostrar un hecho negativo que en estricto sentido positivo podrías decir, bueno, no es que yo vaya a acreditar algo negativo, más bien voy a acreditar algo positivo. Por darte un ejemplo, Álvaro Altamirano, siendo 2 de julio al 10 para las 9 de la noche, estaba en la puerta del centro de trabajo en Santa Fe despidiendo al trabajador. Cuando Álvaro Altamirano, al 10 para las 9, el día 2 de julio, pues está aquí ante muchos testigos, dando una plática padrísima con el doctor Carbonell. Entonces, ahí lo que se tendrá que acreditar es que pues yo simple y sencillamente no pude haber despedido al trabajador en ese lugar, en Santa Fe, ya a esa hora, porque yo estaba contigo. Entonces, es acreditar un hecho negativo, sí, pero que se traduce en demostrar que Álvaro Altamirano no pudo haber estado ahí en ese momento a esa hora. Sí van a ser pocos los casos en los cuales puedas demostrar el no despido. Sí va a ser difícil, pero lo hemos hecho ya actualmente en varios casos. Cuando te establecen, por ejemplo, un despido que se lo imputan a una persona que no pudo haber estado ahí, o una persona que no trabaja en la empresa, o en un día inhábil, por ejemplo, que luego sucede. En fin, o sea, sí es factible acreditar esto. Pero lo que te quiero decir es que en la etapa conciliatoria es donde se va a tener que descubrir, a ver, ¿hubo despido o no hubo despido? Si hubo despido, pues a pagar o a negociar lo mejor que se pueda. Si no hubo despido, bueno, pues entonces a lo mejor se podrá reinstalar al trabajador, pero la verdad es que en realidad se hace muy difícil. Entonces, estos 2 cambios, en primer lugar, el del 47 que te habla de la rescisión, es una ventaja que se le da, digamos, procesal al empleador, y el cambio que se da en el ofrecimiento del trabajo, al ya no considerarlo que revierte automáticamente la carga probatoria, sino que se tenga que acreditar el no despido, me parece que es una ventaja procesal para la parte trabajadora, sin duda, porque ya no podrá haber este gran invento de que no hubo un despido y que ahí está su trabajo. Y la otra, y esto ya entró en vigor o no, Bueno, y a ver, ¿tú cómo la allá ves? hay allá hay una gran discusión, Miguel, y mira, preguntando es interesante porque le preguntas a un magistrado y te dice que sí, a otro magistrado y te dice que no, y luego otro magistrado y te dice que quién sabe. Eh, a ver, si me preguntas mi opinión, todavía falta para que entre en vigor. Yo creo que los transitorios lamentablemente no son claros, pero si tú vas a una interpretación armónica del sentido de la reforma, y no obstante que el aviso de rescisión per se no es estrictamente adjetivo, sino es más de temas sustantivos, y el ofrecimiento de trabajo sí me parece más adjetivo que sustantivo, yo te diría en conclusión que en una interpretación armónica y tomando en cuenta el objetivo que tiene la reforma, sí pensaría que estas 2 modificaciones entrarán en vigor una vez que ya esté establecido los nuevos tribunales y tengamos un nuevo procedimiento, ¿no? Entonces, ese es mi punto muy particular de vista, pero estoy claro que hay contradicción y es muy riesgosa la contradicción, porque si al día de hoy tú te avientas a no presentar un aviso de rescisión y argumentar que si hubo despido justificado, o niegas el despido y ofreces el trabajo y no acreditas el no despido, o sea, las consecuencias pueden ser serias. Entonces hay que tomarlo con precaución. Yo te diría, hay que pensar como si ya estuviera vigente y prepararnos para su entrada en vigor total y completamente ahora en noviembre.
Oye, y que por cierto, esa duda se pudo haber evitado si los legisladores hicieran bien su trabajo, porque si Claro, hubiera estado bien definido en los transitorios, ahorita no tendríamos esa duda. la única ventaja es que dice ahí los transitorios que los procedimientos que estén en trámite se seguirán bajo la ley actual, bueno, la ley anterior a la reforma y continuarán en la Junta de Conciliación hasta terminar totalmente el procedimiento, que eso fue una discusión muy interesante, Miguel, si los juicios en trámite o anteriores debían de pasar al tribunal o no. Y la conclusión a la que se llegó desde los diálogos de la justicia cotidiana es que no era posible llevar a cabo un procedimiento que implicaba presidente, representantes y juntas de conciliación, pasarlos a un tribunal laboral. Entonces, por eso se tomó la decisión de darles cristiana sepultura a las juntas de conciliación, el tiempo que tome en cada estado. Se habla de que en la Ciudad de México tomará 7, 8 años, en la federal probablemente algo similar. Y este es otro reto, Miguel, porque vamos a tener que contratar a mucha gente, ¿eh? Tú imagínate, asunto en la Junta Local, en el Centro de Conciliación Local, en la Junta Federal, en el Centro de Conciliación Federal, y en los tribunales locales y federales. Entonces va a sextuplicar la chamba, o sea que quienes quieran chamba, va a haber mucha en los temas laborales. Están contentos los laboralistas, te veo feliz, Álvaro, pues es que imagínate con toda esta reforma. Pues mira, no obstante el COVID-19 y lo difícil que ha sido y la verdad es que este gran reto que tenemos de reactivación, donde tenemos que balancear por un lado la seguridad y la salud de nosotros mismos y de nuestra gente, de nuestros colaboradores y compañeros de trabajo y su vida, por supuesto, necesitamos regresar a la reactivación. A mí me da mucho gusto caminar ahora por las calles con cubrebocas, por ejemplo. Ya lo tengo de llavero y me da mucho gusto que ya todo el mundo lo tengamos prácticamente de llavero y la careta también. Hay una gran responsabilidad. Ya ahora que tenemos restaurantes y hoteles al 30%, el próximo lunes que tendremos centros comerciales y tiendas departamentales en la Ciudad de México en este semáforo anaranjado, que ya el centro histórico empezó a laborar, que ya las peluquerías, carpinterías están empezando a trabajar. Creo que tenemos ese gran reto, Miguel, de lograr esta reactivación. Tenemos una reforma laboral construyéndose, tenemos todo el proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo también empezando y sí estoy contento porque no obstante esta pandemia, creo que para los laboralistas estamos en el mejor momento para dignificar el derecho del trabajo, Miguel. Sin duda, coincido en ese diagnóstico. Oye, hablemos en estos últimos minutos de ese nuevo derecho colectivo del trabajo. Por un lado, todo el esquema y creo que una nueva comprensión que seguramente tiene sus antecedentes en convenios de la OIT sobre libertad sindical, temas específicos de revisión de contratos, la mecánica de las revisiones, la mecánica de las firmas de los contratos colectivos que también cambia. Y te quiero preguntar, en este contexto de todos estos temas que tú dominas, por supuesto, te quiero preguntar por esa figura también muy de técnica jurídica, pero que yo lo veo como una vacuna, valga el término tan actual, tan coyuntural, lo veo como una vacuna para esos sindicatos que extorsionan, que es esa constancia de representatividad sindical prevista ahora por la ley y que de alguna forma pues intenta ser un candado jurídico, así lo entiendo yo, a ver cómo lo percibes tú como experto. Yo lo veo como un candado jurídico para evitar estos sindicatos de membrete, déjame ponerlo así, estos sindicatos pues, protección. Sí, de protección, de fachada, pero que no representan realmente a nadie. Bueno, representan los intereses de sus líderes, los intereses económicos de sus líderes, pero nada más. ¿Qué comentario nos compartes sobre el derecho colectivo del trabajo? A ver, te comento rápidamente. Al día de hoy todavía, porque pues, necesitamos que entre en pleno vigor la reforma, un sindicato, ojo, un sindicato que no los trabajadores puede emplazar a huelga por firma de contrato colectivo en una empresa e incluso, y aquí está el defecto, Miguel, incluso puede estallar la huelga sin contar con el consentimiento de los trabajadores. Y solamente después, mediante un procedimiento que se llama incidente de inexistencia de huelga, tú puedes presentar como empleador
una prueba, que es el recuento, buscar la votación de los trabajadores y acreditar que los trabajadores no quieren la huelga. Es más, que ni conocían al sindicato. El problema de esto es que te lleva, no obstante que todos los días y horas son hábiles en materia colectiva, esto te lleva, desafortunadamente, pues unos 10 o 15 días para que se declare la inexistencia. Entonces, derivado de esto, se dio la necesidad, sobre todo cuando llegó tanta inversión extranjera, de cubrir a las empresas desde que ponían la primera piedra y firmar un contrato de protección simulado, que se pagaban 10, 20, 50, 100 mil pesos, dependiendo del tamaño de empresa, al sindicato. Y esto era de lo más ineficiente que podía haber en nuestro país. O sea, era dinero pésimamente mal gastado. Si hubiera habido un concurso de cuál es el trámite más estúpido en el medio jurídico mexicano, yo hubiera ganado, sin duda, porque además es dinero que no se justifica. Y vaya que hay competencia. Sí. Bueno, sí. Efectivamente hay muchos trámites también absurdos, pero este incluso se prestaba a que el abogado de la empresa con el sindicato se pusieran de acuerdo, incluso llevaran ahí una participación. Con eso te digo todo. Ahora, ¿por qué se trata de terminar con esto? Porque a nadie beneficia y al trabajador se le toma el pelo y no se le toma en cuenta y no es verdaderamente representado. Esta constancia de representatividad de la cual tú hablas establece un requisito de que antes, ahora ya con la nueva ley, antes de ir a emplazar a huelga una empresa por firma de contrato colectivo de trabajo, lo que tendrá que hacerse es acreditar que se demuestra cuando menos, se representa cuando menos al 30% de los trabajadores. Y tendrá que ser un requisito previo para poder emplazar a huelga. Ese es un primer candado, Miguel. Los otros dos candados son los procedimientos que se tendrán que dar de consulta a los trabajadores para renovar los contratos colectivos de trabajo, que se tengan que renovar cada 2 años, o este proceso, de acuerdo al protocolo que ha emitido la Secretaría del Trabajo, que se llama Protocolo de Legitimación del Contrato Colectivo, que por lo pronto la Secretaría del Trabajo está liderando, en donde se tiene que hacer una consulta con los trabajadores para que ellos voten si quieren tener ese contrato colectivo y a ese sindicato. Y ahí sí, a diferencia de la constancia de legitimación, que es un requisito procesal previo al emplazamiento a huelga por firma, en el proceso de consulta de contrato colectivo para su renovación o de legitimación, que tendrá que hacerse una vez en un lapso de los próximos 3 años, decía la reforma 4, pero ya se nos fue un año, tendrá que ser por la mayoría de los trabajadores, Miguel. Esa es la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre la consulta y la legitimación? Bueno, que la legitimación se hace una sola vez, de acuerdo a este protocolo, y se tiene que tener un fedatario público o un inspector del trabajo que haga constar esa legitimación. A diferencia de la consulta, no se requiere de este inspector o notario público, y además de ello, pues se tendrá que hacer cada 2 años conforme se renueven los contratos colectivos. Objetivo fundamental de estos 3 candados: tener una representación sindical real, y si no la hay, que se terminen los contratos colectivos de protección. Punto. Bueno, pues no es poco, es una parte también toral. Porque de repente cuando hablamos de la reforma laboral decimos, es que van a desaparecer las juntas, es que la etapa prejudicial de todo, pero esto que nos estás comentando tiene un impacto mayúsculo en el derecho laboral mexicano. Y todavía más, Miguel. Ayer entró en vigor el TEME, como decíamos, y uno de los aspectos fundamentales que van a estar revisando mucho los sindicatos norteamericanos es que en México exista una representación sindical real. Y puede ser motivo de queja del gobierno extranjero, de una compañía extranjera hacia México, de que una empresa no está cumpliendo con ese principio. Y me hiciste el gran honor de invitarme a tu gran congreso de compliance. Esta es otra gran área de oportunidad, Miguel. La labor preventiva de cumplimiento ético de las normas laborales, o llámesele compliance, es una
otra gran área de oportunidad para todos los que nos están escuchando para asesorar debidamente a sus clientes o a sus propias empresas para que cumplan con toda la normatividad y eviten este tipo de quejas. Y por último, yo te diría, es válido no tener sindicato, Miguel. Y esto es muy importante que quede claro. La empresa, atendiendo bien a sus trabajadores y teniendo una política de puertas abiertas y solución de problemas, puede perfectamente apostar a no tener sindicato, que esa es una gran modificación también que tenemos con esta reforma. Pues muy bien, Álvaro Altamirano, qué gusto, qué honor, qué placer y qué aprendizaje de tus reflexiones. Te felicito por haber encabezado desde aquellos diálogos por la renovación del sistema jurídico que abordaron temas laborales y de otras materias también. Te felicito por ello, por este liderazgo y gracias por la generosidad de tu tiempo de habernos compartido esta reflexión. Y pues ahora sí que estás como muy bien lo dijiste, tú como laboralista, como líder de pensamiento y de análisis del derecho laboral mexicano, en el mejor momento de tu carrera, en el mejor momento, casi te diría, de tu vida profesional. Y estoy seguro que sabrás, como siempre lo has hecho, aprovechar de manera magnífica, magistral, esta gran oportunidad que trae consigo la reforma laboral. Pues Muchas gracias. Adelante. Perdón, se me fue un poquito el audio, pero yo te agradezco muchísimo, Miguel, la invitación y yo invitaría a todos los que nos están escuchando a que cada día sea nuestro mejor día, Miguel. Y me parece que efectivamente para los laboralistas estamos en un gran momento. Aprovechémoslo. Tomemos realmente, verdaderamente con fuerza este gran cambio, esta gran transformación. Seamos parte de esta transformación y dignifiquemos todos el derecho del trabajo que tanto lo necesita, Miguel. De verdad, ha sido un placer, un honor dialogar contigo, platicar contigo y ojalá que siempre lo podamos hacer como buenos amigos que somos. Claro que sí. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a todas las personas que siguieron este diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y nos vemos pronto para seguir profundizando en los temas de mayor actualidad en el derecho mexicano. Hasta pronto. Muchas gracias. Cuídense.